El título de esta conferencia es De la sombra a la luz. Estamos comentando la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Y hoy queremos pedir y cooperar con Dios para que la santidad de Dios entre en una zona muy importante de nuestro ser que se llama las sombras. Antiguamente, y hasta no hace muchos años, al ser humano se le veía como un compuesto de cuerpo y alma. La religión se centraba en el alma y la ciencia médica en el cuerpo. En una parroquia rural donde todos eran campesinos, pues el cura y el médico se quedaban al aire y los dos salían siempre de paseo. Y un día al pasar junto al cementerio le dice el cura al médico: ahí están enterrados tus errores. El médico se calló un minuto, pensativo, y luego le dijo: ¿sabes dónde están enterrados tus errores? Le dijo al cura: en el infierno. Esa visión del hombre ya pasó a la historia. Hoy vemos al ser humano como un complejo, un todo. Hoy tenemos una visión que se llama holista o holística. Del griego holos viene holista, holística. Una visión total. ¿Qué es el ser humano? Un ser muy complejo. Espíritu, alma, cuerpo, mente, voluntad, sentimientos, emociones, relaciones, hasta el ambiente, la cultura en que uno vive y ha crecido. Todo eso constituye un ser humano. Y lo mismo la medicina, pues tiene presente, cada vez más presente, la parte espiritual del ser humano. Los médicos dirán que prácticamente toda enfermedad es psicosomática. Está en el cuerpo, pero la fuente en el alma. Y si queremos sanar al hombre, pues hay que cuidar no solo del cuerpo, sino del alma. Y gracias a la psicología actual, el Espíritu Santo nos ha revelado cómo dentro de nosotros hay una zona inmensa, desconocida, se llama el subconsciente o el inconsciente. Si trazas un triángulo grande, grande aquí, y cerca de la cima trazas una línea cortando el triángulo, aquel 15% más o menos es mi yo consciente. Y este 85% de abajo es mi yo inconsciente o subconsciente, pero todos soy yo, es mi parte. Y al decir santificado sea tu nombre, hoy tenemos que tomar conciencia y cooperar con el Espíritu Santo para que la santidad de Dios penetre en nuestro subconsciente. El subconsciente es un almacén inmenso de recuerdos del pasado. Todo conflicto serio que tiene un adulto y no lo puede solucionar. ¿Por qué no lo puede solucionar? Pues porque el conflicto está arraigado, tiene sus raíces o su fuente en el pasado. Y ese pasado ha salido de la mente consciente, pero está dentro, en el subconsciente. Y ahí se esconden las raíces prácticamente de todos los problemas que nos preocupan en la vida adulta. Y aquí, cuando viene la luz de Cristo, la luz de la santidad, pues uno se da cuenta y ve la fuente de donde emanan los problemas y busca sanación, lo que llamamos sanación de recuerdos. Tenemos que dar muchas gracias al Espíritu Santo por hacernos comprender esta maravilla de la sanación de recuerdos. Si tienes un problema serio, vete al psicólogo, al psiquiatra.
analiza tu vida, te hace 40 preguntas y te explica, mira, tu conflicto se debe a esta relación poco feliz con tu papá, con tu mamá o con no sé quién. Ahí tienes tu problema en una bandeja, pero el problema te lo llevas tú, no se lo queda al psiquiatra. Si estás muy excitado, te dará unas pastillas para que te atolondres un poquito. ¿Qué va a hacer? Pero si vas a Jesús, el gran psiquiatra, Él transforma, cambia tu pasado si se lo pides. Porque para Jesús tu pasado está presente. Esa es la gran maravilla. Y el gran descubrimiento relativamente nuevo, al menos a nivel consciente, de lo que llamamos la sanación de recuerdos. Que en compañía de Jesús vamos recorriendo nuestro pasado y vemos cómo los problemas actuales habían originado en nuestra relación ya acaso antes de nacer o al poco de nacer. Y todo aquello para Jesús está presente. Y si le pido, vete Jesús caminando conmigo y vete sanando, pues Él va sanando mi pasado y cambiando mi vida. Ningún psiquiatra lo podrá hacer, Jesús lo puede y lo hace con 1000 amores si se lo pedimos. Y al mismo tiempo en ese gran almacén del subconsciente tenemos una infinidad de lo que se llaman sombras. Sombras son aquellos rasgos que a lo largo de la vida hemos reprimido porque no encajaban con nuestro proyecto de vida. Ya desde la primera infancia, cada uno, por lo que le sugieren otros o por lo que sea, se forma una imagen de quién soy yo, quién no soy yo, o cómo debo ser yo y cómo no debo ser yo. Y todo lo que no encaja con eso de que yo no debo ser, lo rechazo. Lo rechazo de mi mente consciente, pero se queda dentro de mí, en el subconsciente. Y eso se convierte en sombra. Y así todos llevamos muchísimas sombras dentro de nosotros. Por así decir, las sombras son partes de nuestra vida o parcelas de la vida que no hemos vivido. Cuando yo era joven, cuántas cosas reprimía porque no encajaba en esa idea de seminarista o de fraile que yo quería ser. Pues fuera. Y todo eso está dentro. Y desde dentro sigue actuando. Y las sombras nos pesan y nos disminuyen como personas y complican nuestra relación con otras personas. Cuando nos damos cuenta y miramos a las sombras de un modo positivo a la luz del Espíritu Santo, son enormemente enriquecedoras. Un gran psiquiatra, Jung, decía, la sombra es 90% oro puro. Qué pena que no lo utilicemos. Pues sombras son partes de mi vida, de mi yo, que he rechazado y quedan ahí en la sombra. Y desde la sombra actúan. Y todo lo que actúa desde la sombra complica las relaciones, complica la vida, complica mi vida con otros. Y lo gracioso es, aquí tenemos una pista muy valiosa. Lo gracioso es que lo que yo he rechazado en mí, lo veo inmediatamente en otros. Y me crispa, me molesta, lo rechazo. Una pista muy valiosa. Cuando algo en otra persona, su actitud, su modo de actuar, te causa crispación, rechazo instintivamente, ciegamente, pregúntate, ¿no será que yo tengo lo mismo dentro de mí? Es lo que dice Jesús en el Evangelio. Vemos la mota en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Cuando veo una mota en otra hermana o hermano, en una persona con quien convivo, algo que me irrita, me molesta. Es muy sabio preguntarme,
¿No seré que eso es parte de mí que yo he rechazado, una sombra que llevo? Si he rechazado algo, una actitud mía, que se ha convertido en sombra, cuando lo veo en otros, ¿qué voy a sentir? ¿Rechazo? Eso es normal y natural, pero si somos honestos y queremos descubrir las sombras, entonces Dios nos da esta ayuda. Si somos honestos, no alarmarnos, sino preguntarnos, ¿no estaré yo sufriendo de lo mismo? Pero preguntarse sin culpabilizarse, que no existen culpables. Dios no culpa a nadie, el Espíritu Santo jamás culpa a nadie. Nosotros andamos con mea culpa. Son cosas de la mente o del ego. Dios no culpa a nadie. Somos responsables, no somos culpables. Es que estamos muy programados. Nadie es culpable, pero somos responsables los adultos. Entonces, lo importante es descubrir ese fallo que tengo en mí para convertirlo en oro. Es lo que Dios nos invita. Otra pista podemos tener, muy importante, es el ambiente en que hemos crecido. En el pasado no muy lejano existía una sociedad puritana. Como consecuencia, expresiones de cariño, de amor, no se veían bien, sobre todo en los hombres no pueden llorar. Y todo eso se ha reprimido, se ha rechazado, se ha convertido en sombras. Pues ahí tenemos unas sombras que disminuyen al ser humano, nos disminuyen como persona. Y si lo vemos y aceptamos, nos enriquece. Un ejemplo muy curioso, a veces yo suelo poner, dos personas se enamoran ciegamente una de la otra. En parte, ¿sabes de qué se enamoran? Pues cada uno se enamora de lo que a él le falta y lo ve en ella. Y ella se enamora de algo que a ella le falta y lo ve en él. Pero en parte lo que a él le falta es lo que él ha reprimido, las sombras. Y lo que a ella le falta en parte son lo que ella ha reprimido, sus sombras. ¿Y eso qué significa? Que cada uno se enamora de su propia sombra. Y eso no puede funcionar. Y a los 15 días se les abren los ojos y solo siente rechazo. Como yo he rechazado esta sombra, la rechazo en el prójimo. Y de ahí vienen tantos conflictos en las parejas inmaduras, que no reconocen las sombras, pero precisamente por eso viene la tensión, que no se hablan, los distanciamientos, y puede venir la violencia. Y por eso hay tanta violencia a veces en las familias. Estamos rechazando la propia sombra, porque ya de antemano te había traído lo que habías rechazado. No es que todo lo que se rechaza sea sombra, no, digo lo que falta. Los sexos son complementarios y se apoyan mutuamente, pero en parte existe este peligro de que uno se enamore de su propia sombra y eso le va a crear más problemas. El espíritu de sabiduría nos lleva o nos dice que las sombras son una gran riqueza si las asimilamos. Primer paso es reconocer que yo tengo sombras, evidentemente. Todo lo que he rechazado con buena voluntad porque no encajaba en mi proyecto de vida, se ha convertido en sombra y está dentro de mí. Y lo voy viendo y descubriendo y aceptando sin culparme, sin enjuiciarme, y trato de asimilar esa parte de mi vida. Aceptar mi vida con las sombras y las luces, eso me enriquece y me hace una persona más completa. Consecuencia o conclusión, pedir luz al Espíritu Santo y aprovecharnos de cuando yo descubro que algo en mí me irrita, me molesta en otra persona, sospechar al menos. No estaré yo rechazando mi propia sombra proyectada en esa persona, y es muy posible que sí.
Y si soy honesto, lo descubro y lo acepto sin culpabilizarme. Y voy asimilando esa parte de mi vida pasada y soy más rico que antes. Las sombras son 90% oro puro. Jesús nos dice, hay que reconciliarse con los enemigos, lo decía hoy en la misa. Y si miramos bien, los verdaderos enemigos los llevamos dentro, incluidas nuestras sombras, que nos hacen reaccionar contra otros, que crean tantos complejos. Pues tenemos que aprender a reconciliarnos con esos enemigos internos. Y cuando te reconcilias con los enemigos internos, esto es lo bueno y maravilloso, que ya no vas a poder ver enemigos fuera. Si ves enemigos fuera, es porque tienes enemigos dentro. Jesús nunca vio un enemigo, ni a los que le crucificaron. Perdónales que no saben lo que hacen. Nunca vio un enemigo. ¿Por qué? Porque no tenía ningún enemigo dentro. En Jesús no había sombras. Yo soy la luz del mundo. Y por tanto no veía enemigos fuera. Veía personas muy heridas, personas descarriadas, y ante esa realidad que sentía compasión, pero no irritación como sentimos nosotros a veces. Personas que se quejan mucho de otros, es que no se han aceptado a sí mismas, no se aman a sí mismas, ¿y cómo pueden amar a otros? Siempre que tenemos un problema serio de convivencia es bueno mirar dentro. ¿No será que lo que estoy viendo fuera es un reflejo de lo que llevo dentro? Y casi siempre sí, es así. Y si lo descubres y lo aceptas honestamente, se remedia no solamente el problema de convivencia que tienes, lo que es mejor para ti, que te vas enriqueciendo, asimilando parte de tu vida que nunca la habías aceptado antes. Ahí está la gran ventaja. Seguramente el campo donde más abundan las sombras en los seres humanos es el campo de la sexualidad, lo masculino y lo femenino, y donde más choques suele haber. La Biblia dice, hablando del ser humano, en el primer capítulo del Génesis, dijo Dios, hagamos ahora al hombre. El hombre no es el varón, es el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra, hombre y mujer, lo creó.